unos momentos comenzamos. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar, vamos a orar para darle gracias al Señor, pero también vamos a poner nuestras peticiones delante de Él. La verdad que estamos agradecidos con el Señor porque nos permite una vez más tener este tiempo, tener vida para estudiar de su palabra. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más poder reunirnos, poder, Señor, estar en tu casa y poder compartir de tu palabra. Señor, tú has sido bueno para con nosotros, has sido fiel. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que van a escuchar esta enseñanza, que tú los guardes, los bendigas, los cubras, los protejas. Que tu misericordia esté sobre ellos. Padre, queremos pedirte, Señor, de una manera muy especial por la salud de nuestra hermana Shannon Forrester. Es la esposa del pastor Don. Padre, quiero pedirte por los dos, pero en especial por ella, Señor. Señor, que tú guardes su vida. Tú guardes, Señor, en completa paz su cuerpo, Señor, y que tú restaures, Señor, su cuerpo de la enfermedad, Señor, del padecimiento que está sucediendo, que está, Señor, teniendo. Padre, en el nombre de Jesús, ahí donde esté, Señor, que pongas tu mano de salud, que puedas cuidar, cubrir su vida. Padre, bendice a mis hermanos, al pastor Don y a su esposa Shannon. Señor, son personas ancianas, pero con ánimo, con fuerzas, de seguir llevando la responsabilidad de este lugar, de un ministerio. Padre, ahí donde estén, queremos, Señor, unirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, y Señor, y pedirte por la vida de ellos dos. Padre, que tú traigas restauración, que tú traigas salud, que tú pongas tu mano de sanidad. Padre, que fortalezcas sus corazones. Señor, de que no
sientan ningún temor, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. También oramos, Señor, por aquellos que están, Señor, también enfermos, por aquellos que tienen necesidades, por aquellos que están pasando por alguna dificultad, Señor, que tú los puedas bendecir. Oramos también por Levi Cepeda, Señor, allá en Canadá, que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú los cubras. Señor, asimismo por cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan, Señor, que escuchan, Señor, las enseñanzas, que tú los puedas bendecir a cada uno de ellos, no importa en el país en donde estén, Padre, que tu misericordia, tu amor y tu gracia esté sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio con la enseñanza. Vamos a continuar el tema. El jueves pasado iniciábamos las falsas señales. Y vamos a tomar el texto que leímos al principio, que fue Mateo 24, versículo 25. Mateo 24, versículo 24 y 25. Y dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y leíamos también Deuteronomio 13, 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él y serviréis y a él seguiréis. Entonces estábamos el jueves, empezamos, voy a tratar de hacer una introducción solo para situarnos de dónde venimos. Y hablábamos de que las falsas señales, así como lo dijo el Señor en Mateo, se van a levantar. Siempre han habido. Esto es parte del misterio de iniquidad, que siempre ha tratado de engañar, de meter problemas, de meter división en medio de las congregaciones. Y algo que lo dejaba muy claro el apóstol Pablo, porque él decía, se está trabajando o ya es efectivo desde ahora. Y va a llegar hasta muchos años, bueno, hasta el día de hoy. Entonces, veíamos dos puntos principales, y es que era la palabra profética más segura, y esa es la Biblia, es la palabra de Dios. Y hay consecuencias si se le añade o se le quita. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y el segundo punto que lo dejamos a la mitad es la palabra profética menos segura, es la palabra profética menos segura. ¿Y cuál es esta? Es la palabra de consumo diario y actualizada. Es la que muchas veces escuchamos en radio, en televisión, hoy en internet. ¿Cuántas personas se han levantado? Antes el que tenía un medio, antes el que tenía la capacidad de una radio o una televisión se podía levantar, ¿verdad? Y dar buena o mala enseñanza. Y ahora, pues, hoy con las redes sociales, hoy abunda, hoy quien no publica y yo no estoy diciendo que esté malo, no, voy a esto. Que como tenemos una cantidad, tenemos que discernirla. Tenemos que discernir, tenemos que tener el conocimiento, tenemos que tener una base doctrinal como para poder escuchar y saber si lo que me están diciendo es de acuerdo a la palabra. Lo he dicho muchas veces, que una herejía es una casi verdad. No es una verdad, pero es una casi verdad. No es una mentira. Sí es una mentira, pero no es como que nos digan el cielo es rojo cuando el cielo es azul. Amén. Es una casi verdad. Recuerden lo que Satanás le dijo a la mujer. ¿Que os ha dicho qué? No. El día que ustedes coman de él, van a ser como Dios. Ahora, sabiendo el bien y el mal. Y fue cierto. Pero el haber desobedecido hizo que perdieran la naturaleza que tenían. Entonces, decíamos que si creemos que sí se cumple, es de Dios y va en contra de los principios de Dios, entonces caeremos en la trampa
porque también el diablo cumple sus mentiras. Y finalizábamos con que los que no le creyeron a Dios serán entregados al error. Esto lo vimos en Romanos 1:24 y segunda de Pedro 2:12. Y finalizamos con ¿quién lleva usted en su corazón? ¿Serán otros dioses o es Dios el que lo lleva? Entonces, siguiendo con esto, porque decía, se levantarán falsos maestros, falsos profetas, y hay que saber que la profecía tiene que cumplir 3: edificación, exhortación y consolación. La profecía no es para adivinar el futuro. La profecía no es para que me digan cómo me va a ir mañana, cómo me va, qué me va a pasar. Pues si no caeríamos en el pecado de adivinación. Es como leer el café, leer el tarot, leer las cartas, leer la mano, etc. Hay que tener mucho cuidado. Y hay muchas personas que Dios las usa en profecía y Satanás ocupa a personas, déjeme ponerlo de esa manera, a personas para inflarle el ego, para no sé qué. ¿Para qué? Para dañar el don que Dios ha dado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y después estas personas, si no tuvieron el cuidado, pues caen en el error y se vuelven pitonizos o adivinos. Y después ya es como, bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Verdad? Ya pareciera negocio. Mire, hay que tener cuidado. Entonces, partamos de esto. El profeta que induzca al error a otros tendrá que vérselas con el Señor. Por eso también es muy necesario que aquel que predique sepa de la palabra del Señor para darlas. Ahora, acompáñeme a Deuteronomio 13:5. Entonces, aquel profeta que induzca al error a otros tendrá que vérselas con el Señor, pues el Señor hará justicia. Y dice Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Mire el castigo que en el antiguo se daba. Ahora no es que la persona va a morir por alguno físicamente, pero el Señor puede tomar cartas en el asunto. Entonces dice, tal profeta o soñador de sueños, porque hay mucha gente que dice, mire, yo soy bueno para soñar. Y empiezan a decirle a la gente, mire, yo soñé con usted, esto y esto. Y muchas veces se anda buscando que alguien interprete los sueños. Cuando alguien se me acerca a mí y me dice, hermano, fíjese que soñé tal cosa, ¿y usted qué opina? Mire, pues la verdad que yo no soy intérprete. Puedo, según, tal vez yo le puedo preguntar, mire, ha tenido problemas, ha tenido alguna situación, tiene alguna aflicción, bueno, y podemos caer. Pero mi respuesta es, no se preocupe, si eso es de Dios, Dios le va a dar la respuesta. Pero usted no ande buscando, tenga cuidado porque puede caer. Imagínese que alguien le dice algo y se cumple. ¿Acaso Satanás no tiene el poder para que algunas cosas sucedan? Claro que sí. Pero hay una gran factura después que hay que pagar. Pero vuelvo, sigamos. Deuteronomio 13:5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del mal camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Oiga, aquí dice, por cuanto aconsejó rebelión. Y dice la palabra que el pecado de rebelión es como de adivinación. No está separado. ¿Por qué? Porque aquel que aconseje en contra de la voluntad de Dios siempre va a aconsejar hacia algo. Rebelión, separación, murmuración. Murmurar es rebelarse. Y entonces el que murmura es como el pecado de rebelión o de adivinación. Así lo pone el Señor. El que murmura es como pecado de adivinación o de rebelión. La murmuración es rebelión y la rebelión es como el pecado de adivinación.
No es un trabalenguas, no me he equivocado, lo estoy dejando muy claro, por eso lo he repetido varias veces. Entonces, tenemos que tener cuidado, que aquello que me están aconsejando se puede cumplir, pero eso no significa que sea de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Y veíamos también, leíamos, ¿verdad? En Apocalipsis que aquel que le quite o le ponga a la Biblia acarrea juicio. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que queremos decir es que esta palabra es menos segura. Por eso hay que tener conocimiento. A la palabra de Dios yo me puedo confiar 100%, porque es su palabra. Pero lo que diga un hombre, incluida la mujer, ¿verdad? Y el que lo diga a alguien, entonces yo tengo que tener cuidado qué predico, porque yo tengo una responsabilidad de lo que estoy diciendo, pero también es una responsabilidad de usted conocer de la palabra de Dios para verificar si lo que, en mi caso, voy a hablar por mí, lo que yo estoy enseñando va de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es importante tener un pastor, por eso es importante tener un maestro, por eso es importante tener a alguien que está sobre uno como autoridad, que pueda corregir, que pueda guiar con respecto a la palabra del Señor. Entonces, no es porque no sea palabra de Dios, estamos hablando de que no es menos segura, sino porque viene en un vehículo que no ha sido autenticado por nuestro abogado, por el Señor. Entonces, todo aquello que venga de parte de un hombre o de una mujer, hay que verificarlo, hay que tener discernimiento. Entonces, se debe tener claro que hay profetas falsos y profetas de Dios. Porque uno mintió no que significa que todos mienten. Pero tampoco porque uno dijo una verdad y se cumplió, significa que todos dicen la verdad y que todos hay que creerles. Porque puede ser que no sea de Dios, pero Dios lo usó para confirmar una verdad. Porque el Señor también prueba nuestros corazones para ver qué andamos buscando, qué andamos haciendo. Algunos grupos de cristianos dicen que ya no hay profetas porque el canon ya se concluyó de escribir. Pero lo que quieren eludir es el profeta de los remas. Efesios 4:11. Efesios 4:11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos, la enseñanza del día de ayer, los días miércoles, hemos estado estudiando con respecto qué es quién o qué es el cuerpo de Cristo, y veíamos los ministerios del cuerpo de Cristo. Entonces, mientras estemos aquí, mientras seamos la iglesia, los 5 ministerios están vigentes. Porque ¿para qué son? Para edificar a la iglesia a fin de hacerla perfecta. ¿Somos perfectos? ¿Ya hemos sido llevados? No, todavía no. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. Entonces, todavía están vigentes los 5 ministerios. Entonces, se debe diferenciar del profeta del Nuevo Testamento con el del Viejo, pues son diferentes, pero ambos son importantes y cada uno en su tiempo. Entonces, con esto veíamos la parte de la palabra más segura, que es la palabra de Dios, y la palabra menos segura porque viene de un humano, el del cual hay que discernirla. Ahora, aquí hay un punto muy importante y es el tercer punto que quiero tocar en este tema, y es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu. Con frecuencia se sabe que dentro del pueblo de Dios se habla en cuanto al aparecimiento de ángeles, pero es necesario que sean probados. Amén. Es necesario que sean probados. Acompáñeme, vamos a ver algunas citas
Hechos 12:7. Oiga, dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y aquí el Señor, oiga, aquí el Señor ya había ascendido. Entonces ya había empezado el periodo de la iglesia. Repito otra vez. Así que he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Un ángel del Señor. Primera de Juan 4. Versículos del 1 al 3. Entonces estamos viendo ya, ¿verdad? Un ángel del Señor. Un ángel. Hay una diferencia. Ahora, Primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿cómo puedo yo saber cuál sí y cuál no? Simple, fácil. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Entonces, debemos de pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Y aquí el apóstol Juan dice algo muy claro. Si un espíritu dice que Jesucristo vino y se hizo carne, entonces sí. Y si dice que no, entonces no es. Pero también tenemos el Espíritu Santo. Tenemos que tener conocimiento del Señor. Entonces, el discernimiento del Espíritu Santo es importante para conocer señales, sin olvidar que toda escritura ha sido inspirada por Dios. Eso está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, ¿cómo obtengo discernimiento? Por medio también del conocimiento de la palabra. Si yo no tengo conocimiento, si yo nunca había leído en Primera de Juan 4, del 1 al 3, entonces no tengo el conocimiento para poder saber si ese es un espíritu, un ángel del Señor, o qué espíritu es. Probad los espíritus. ¿Por qué? Mire, cuando usted y yo vamos a hacer algo malo, no tiene usted algo que le dice, ten cuidado, no es así que estás haciendo. Entonces, cuando hay un espíritu contrario, déjeme ponerlo de esta manera, yo creo que el Señor nos avisa, pero también es necesario tener el conocimiento de la palabra. Entonces, pero se deben discernir aquellas partes que fueron escritas de cosas que fueron dichas por Satanás, como lo que se lee en el libro de Job. Entonces, eso no es lo que debemos de cumplir, como tampoco lo que dijeron los amigos de Job. Recuerde que Satanás le dice al Señor, ¿verdad? No, Él es fiel porque lo tienes así.
¿Y cuántos han ocupado algo para decir, no, mire, si usted hace tal cosa, Dios lo va a bendecir? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué es primero lo material? No. Es primero lo espiritual. Si alguien me dice, haga buenas obras, done dinero, haga tal cosa y va a ver cómo el Señor lo va a bendecir, ¿no es contrario a lo que la palabra de Dios dice? Sí, porque la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si yo busco al Señor, el Señor me va a bendecir. Si yo doy, dice la palabra, aquel que da generosamente. ¿Por qué estoy ocupando esto? Porque es lo que muchas veces se utiliza. Pero la palabra, el apóstol Pablo dice, el que da generosamente va a recibir generosamente. Entonces muchas veces se ocupa eso como el gancho para atraer a alguien. Pero ¿qué dice la palabra? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán añadidas. Lo añadido es todo lo material que usted y yo necesitemos. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Cuál es el orden? Amado, dice Juan también al anciano Gallo, yo deseo que seas prosperado y, como muchas veces ocupamos, bendecido en todo, pero primero que prospere tu alma. Entonces, muchos solo leen un texto, pero no leen el contexto. Y para poder discernir, hay que leer completamente. Y otra cosa, muchos de nosotros nos gusta tomar textos a nuestra conveniencia. Y no nos salimos de ahí, aunque sabemos que no estamos en lo correcto. También, cuanto al libro de Eclesiastés en 1:9, bueno, dice, y nada hay nuevo debajo del sol, que contiene lo que dice que cree, ¿verdad? Solamente este libro no puede usarse para predicar o para sacar doctrina de él. Por eso se debe trazar bien la palabra de verdad. No podemos sacar doctrina solo de donde nosotros querramos, ¿verdad? Acompáñeme a 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y usted, para pasar un examen, que no normalmente se utiliza eso, y para aprobar, ¿qué tiene que hacer? Estudiar. ¿Ok? Entonces dice, y ahorita en la segunda parte lo aclara, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, sabemos que las Escrituras contienen la palabra de Dios, pero no es la totalidad de la palabra de Dios que Dios ha hablado. Los títulos de los capítulos y los comentarios al pie de la página no son inspirados, pues son del traductor o de una editorial. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es importante entender el comentario de alguien que puede ser basado de una manera histórica. Le pongo un ejemplo. Hay un historiador no reciente, hace muchos años, llamado Josefo. Entonces, hay muchos que se preguntan si este fue cristiano o no fue cristiano. Pero que Josefo hable en algunas cosas y la palabra dice otra, no quiere decir que yo le voy a creer más a la palabra que a lo que pueda decir un historiador. Ahora, también hay algo muy importante. Hay muchos teólogos que no son cristianos. Y hay que tener mucho cuidado. Hay muchos teólogos
que son ateos. Porque es una profesión, estudiar. Y lo que hacen ellos es como el que estudia, ¿cómo se llama? Espero no equivocarme. La antropología, que estudia las civilizaciones anteriores. Y entonces puede ser que haya manuscritos, ruinas, costumbres, se escarba, y etcétera, hacen excavaciones, etcétera. Pero eso no lo hace a esta persona, puede sacar uno de eso, y no lo hace que sea parte de. Son pensamientos, son conjeturas que vienen. Ahora, sí hay buenos. Ahora, entonces, teniendo el Espíritu Santo y el discernimiento, podemos ver si esto que están diciendo es de acuerdo. Y el Espíritu Santo es el que nos dice. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero no sé ustedes, yo tengo una Biblia, si no estoy mal, esta es la Thompson, creo que es. Scofield, perdón. Siempre me ha gustado la Thompson y la Scofield. Y hay varias. Y tienen notas muy buenas. La Biblia Thompson es de referencia, lo lleva de un lugar a otro, le hace conexiones. Eso es muy bueno. Información muy buena también. No estamos diciendo de que no vamos a desechar todo. No, hay que tener cuidado con lo que dicen. Hay que uno decir, sí me parece, no me parece. Hay que tener esa prudencia, ¿verdad? Entonces, volviendo en cuanto a las señales, vemos que son prodigios, pero dirigidos a una meta. Entonces, en cambio, los prodigios son ocasionales y no llevan un señalamiento doctrinal. Repito, aclarando aquí, que son las señales, son prodigios, pero dirigidos a una meta. Prodigios dirigidos a una meta. Pero, en cambio, los prodigios, o las señales, la palabra dice, ¿verdad?, que la generación incrédula e inmadura demanda señales. Y decía, no se le va a dar más señal que así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, el Señor va a descender al centro de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, los prodigios son ocasionales y no llevan un señalamiento doctrinal. ¿Cuál fue la señal que dijo el Señor y que se cumplió? Bueno, que a los 3 días resucitó, y eso a usted y a mí nos dio salvación. Esa resurrección a usted y a mí nos permite entrar en el camino y llegar a la meta. Entonces, la señal es parte de un plan y el milagro parte de una circunstancia. Entonces, la señal es parte de un plan y el milagro parte de una circunstancia. Entonces, finalmente, Dios nos llama a una unidad de la fe, por lo que se necesita estar en la unidad del Espíritu, y esto nos permitirá amarnos los unos a los otros, que también es muy importante. Mire, mientras no hay unidad, entonces no van a haber cosas buenas, diferentes. ¿Cuándo fue el bautismo en lenguas? Dice que estaban unánimes y juntos. Y eso hizo que se fueran añadiendo y añadiendo y añadiendo más personas que habrían de creer. Entonces, no es el amor a las señales lo que nos debe de guiar. No es al estar esperando que suceda algo. No es así. Es amar a Dios y buscarle a Él y serle fiel.
y Dios va a dar señales, y Dios va a dar milagros, y Dios va a dar profecía, y Dios va a cubrir nuestras necesidades. Entonces, y porque hay este amor que podemos hablarnos con claridad, sin rivalidad y adulación, como andan en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si hay competencia entre nosotros, no hay unidad del Espíritu. Entonces, necesitamos estar en unidad y esto nos va a permitir amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en este amor podemos hablarnos con claridad. Y esta claridad nos lleva a que no haya rival y no haya adulación, como la hay en el mundo y como la hay en muchas iglesias o ministerios. Que ninguna iglesia y ningún ministerio está exento de que esto le pueda suceder. Entonces, por eso también la palabra dice que aquel que piense que está bien, mire que no caiga, mire que no cometa los mismos errores. Si yo voy a hablar por mí, si en este momento yo estoy hablando de estos errores que se dan en otras iglesias, pues yo tengo mayor responsabilidad por estarlo enseñando, a no permitir ni tampoco ser parte de esta situación que se pueda dar en los demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El discernimiento del Señor es muy, pero muy importante en nuestras vidas. ¿Con quiénes hay que tener cuidado? Bueno, acompáñeme a Judas, capítulo que solo hay uno y versículo 16. Judas, versículo 16. Dice, estos son murmuradores. ¿De quiénes hay que tener cuidado? De estos. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Sigamos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Quiere decir que se pueden levantar falsos profetas, maestros que no tienen el Espíritu y ser utilizados. Y también hay algo que tremendo, ¿verdad? Que un día será, mira, Señor, en tu nombre hicimos esto. Nunca os conocí. Pero oiga lo que dice en Juan 20. Pero vosotros, ¿cómo sigue? Amados. Qué importante es el amor para mantener la unidad del Espíritu. Y qué importante es el amor para poder aprender, para poder recibir enseñanza. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Dice, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Cómo? Presentarnos sin mancha. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Entonces, quiero ir concluyendo. Yo sé que hoy ha sido menos tiempo, va a ser menos tiempo, pero no importa el tiempo que sea justo para terminar la enseñanza, esperando que hasta este momento me haya podido dar a entender. Con respecto a las falsas señales, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, conclusiones. Primero, Dios no envía a sus profetas a tentar, sino a comprobar
públicamente la fe de los suyos. Porque Dios no tienta a nadie que haga algo en contra de los principios de Dios. Dios no envía profetas a tentar. Dios no envía profetas a pactar, a sembrar, a poner, a que miran, a que los reto. Eso no es. Dios no envía eso. Dios envía profetas. ¿A qué? A comprobar públicamente la fe de los suyos. Cambie o cambiemos. Hay bendición cuando le servimos al Señor. Hay bendición cuando le obedecemos. Recuerde, la profecía tiene que cumplir edificación, edificar a la iglesia, consolación y exhortación. 3 cosas. La profecía debe de contener uno de estos, o puede ser que en una haya consolación, exhortación o edificación, pero tiene que tener. Si no tiene esto, por eso es necesario escuchar, entender qué está diciendo, no irnos a la ligera, ay sí, amén. No, hay que escuchar, retener lo bueno y desechar lo malo, punto. 2, que alguien profetice no quiere decir que sea profeta. Alguien profetizó y desde ese momento viene alguien y dice, usted es profeta. No, que alguien profetizó una vez no significa que sean profetas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Que alguien profetice no significa que sea profeta. Porque Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros en algún momento y hablar. Pero eso no significa que seamos profetas. Tercero, la profecía que es de Dios es infalible y puede ser para hoy. La profecía que es de Dios, aquí está la aclaración, aquí está el pero, que es de Dios es infalible. Se va a cumplir en el tiempo que Dios lo ha propuesto, o lo ha determinado, mejor dicho. No en nosotros, no en nuestro tiempo. Mire cuántas cosas. Es cierto que han habido muchas situaciones difíciles en el mundo, ¿verdad? Respecto a la pandemia. Pero cuántas cosas también de engaño se detuvieron por la pandemia. ¿Cuántos quedaron en evidencia? Bueno, entonces, cuarto, la profecía profética, la palabra profética, la palabra profética sigue vigente, pero es juzgable. Usted puede juzgarla. Hay profecías literales cuyo propósito es alentar. Repito, la palabra profética sigue vigente, pero es juzgable. Así que usted está en todo su derecho de poder juzgar. Si eso viene o no viene de Dios. No, estoy hablando de que en lo que respecta a usted. Quinto, la diferencia entre un falso profeta y uno verdadero solo es por discernimiento del Espíritu cuando se tiene. Entonces es necesario tener el discernimiento del Espíritu, porque si no, voy a ser engañado. Voy a ser llevados como las olas de mar de un lugar a otro. Hace muchos años, yo me recuerdo que hubo una época en un lugar en específico, no voy a decir dónde, no es necesario, pero ahí se levantaba alguien y decía, fulano, dice el Señor que debes de, en pleno culto, ¿verdad? Fulano, dice el Señor que debes de casarte con fulana. Y se casaban. Y mire, después de los años, cuando uno se viene a dar cuenta, no es que ande averiguando, y fulano, no, a los meses se divorciaron, y al año, no sé qué, o no sé cuándo, y no crea que fue un caso, fueron varios.
Sexto, la meta debe ser amar a Dios con todo el corazón. Por eso le dije yo hace un momento que usted tiene que amar al Señor, no a la profecía. Porque el día que usted cambie de amar al Señor, amar a la profecía en vez del Señor, o amar a las señales antes que el Señor, ya va mal. Séptimo, debido a que el enemigo ha intensificado su lucha en este tiempo, se debe probar todo aparecimiento de ángeles, siendo importante el discernimiento del Espíritu Santo. Probablemente usted puede decir, hermano, a mí nunca se me ha parecido un ángel, ni a mí tampoco, pero la palabra nos manda que usted y yo debemos de estar enseñados. No a que andemos buscando, porque lo que se nos puede aparecer es un demonio. Y ahí también hay que tener mucho cuidado, porque Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, la palabra es bien clara, si se os aparece un ángel, probadlo. Probad qué espíritu es. Entonces, si a usted no se le ha aparecido un ángel, no, ni a mí tampoco, pero eso no significa que no debo de ignorar y no debo de tener el conocimiento de la palabra para afrontar, porque puede hacer que no se me aparezca un ángel del Señor, pero sí se me aparezca un ángel caído o un demonio, y también tener el conocimiento para poder enfrentarlo. Pero la palabra dice que hay que estar firmes, resistid al diablo. Oiga, resistid al diablo. ¿Y cómo se resiste? Orando, escudriñando, obedeciendo a Dios. Y Él huirá de vosotros. Entonces, aquellos que predicamos y enseñamos, debemos de tener el cuidado de trazar y enseñar la palabra de verdad. Y usted, es su responsabilidad aprenderla. Entonces, a la iglesia de Dios la está llamando a la unidad de la fe. Porque la iglesia ha de estar en unidad del Espíritu. ¿Y esto cómo se logra? Amándonos unos a otros. Si hay divisiones, envidias, celos, tenemos un peligro muy amplio. Y, por último, la unidad de la fe va a llegar a la iglesia aquí en la tierra, pero con Cristo a la cabeza. La unidad de la fe va a llegar a la iglesia aquí en la tierra, porque aquí vamos a tener que ser perfeccionados para ser llevados. Repito otra vez, para que no diga, aquí vamos a vivir perfecto. No, pero el Señor, el proceso de nuestra vida va a ser aquí. Porque si somos iglesia no nos podemos ir de este mundo si el Señor no nos ha tratado. Para que cuando Él venga, si es que nosotros todavía no estamos vivos, seamos levantados. Pero va a tener que haber un proceso. ¿Para qué? Para encontrarnos. Porque Él viene por una iglesia pura y sin mancha. No una que esté manchada y que la va a limpiar en el camino, no. Viene por una iglesia pura y sin mancha. Amén. Bueno, vamos a orar para finalizar. Hoy terminamos un poco antes, pero espero que el Señor nos haya hablado y que su presencia y su amor y su misericordia esté sobre nuestras vidas. Padre, te damos gracias a esta hora porque una vez más hemos podido estudiar de tu palabra. Señor, que lo que hemos estudiado en esta noche quede en nuestros corazones y dé fruto. Padre, permítenos ser esa novia, ser esa iglesia pura y sin mancha. Permítenos aprender más de ti. Señor, que podamos tener ese discernimiento de tu Espíritu en nosotros, el discernimiento del Espíritu Santo, para no ser engañados, para no ser movidos, porque aún los escogidos, dice tu palabra, corren el riesgo de ser engañados. Padre, gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, que tengan una noche de descanso. Que tu amor, tu misericordia y tu gracia esté sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y
Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo a las 5 de la tarde, hora de Texas.